Servicios informativos de Navarra Televisión. 2 personas han fallecido esta tarde y 3 han resultado heridas en ese tremendo accidente que están viendo y que se producía esta media tarde en Huarte, en la PA30. En ese accidente se han visto implicados un camión y 3 turismos, uno de los cuales ha quedado bajo los hierros del camión. Buenas noches, es la noticia más trágica de esta jornada. Les ampliaremos todos los datos sobre el estado de los 3 heridos graves en ese tremendo accidente ocurrido en Huarte en unos minutos. Antes hablamos del ámbito político. Hoy la noticia en ese ámbito, o mejor dicho, hoy era un día para una nueva despedida en el Gobierno de Navarra. El vicepresidente Álvaro Miranda renuncia a su cargo desde hoy, renuncia que ha provocado más de una sorpresa. Y esta tarde la presidenta Yolanda Barcina acudía a la Comisión de Régimen Foral, donde no se ha mencionado el tema. Se ha seguido el orden del día. Se hablaba del nuevo convenio económico de Navarra. Álvaro Miranda admitía públicamente en esta casa, en una entrevista, que decidieron retrasar el anuncio del primer gran ajuste de 54 millones de euros porque se lo había pedido el Partido Socialista hasta que se celebrara el Congreso del PSN, que tuvo lugar el día 21 de abril. Día 4 de marzo, pues porque se nos pidió que se pasara el Congreso del Partido Socialista. Y UPN, por el bien del gobierno, dijo, bueno, pues vamos a esperar a que pase ese Congreso. Serán 62.000 millones de euros los que necesite la banca española. Las auditorías externas han dado ya esa cifra que se ha presentado en el día de hoy. El ministro de Economía, Luis de Guindos, que acude a la reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo, dice que el rescate se va a pedir oficialmente en los próximos días. Y Carlos Díbar ha presentado su renuncia a su doble condición de presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El escándalo de los viajes lo convierte en el primer presidente del Poder Judicial que dimite en democracia. Los alumnos del Colegio Santa Vicenta María de Cascante reivindican de esta manera que ven la vuelta a las obras del nuevo colegio paralizadas por el recorte de 132 millones de euros. Aseguran que el centro actual no cumple las medidas de seguridad necesarias. Aitana es esa niña, la niña de Tarazona operada en Boston, ha vuelto ya a casa. Su familia reactiva ahora la campaña Tapones para Aitana para poder realizar la tercera y última operación, la más importante. Y hoy se ha inaugurado el nuevo y flamante edificio de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, obra del arquitecto Juan Miguel Ochotorena. El coste de estas obras se eleva a 16 millones de euros financiados por la Asociación de Amigos de la Universidad. Y en los deportes, la campaña electoral comienza en Navarra Televisión. Esta noche, a las 9:30, uno de los aspirantes a suceder a Izco, Javier Zabaleta en concreto, va a ser entrevistado en esta casa. Archanco también estará aquí en Navarra Televisión el próximo lunes, el lunes por la noche. El debate final de esa campaña electoral se podrá vivir también aquí en Navarra Televisión. Será el próximo jueves, en la víspera de la jornada de reflexión. Como les decíamos al comienzo de este informativo, 2 personas han fallecido y 3 han resultado heridas muy graves en ese accidente que se ha registrado en la PA30, en el punto kilométrico número 11 en Huarte, a la altura de Huarte. En el suceso ocurrido alrededor de las 6 de esta tarde se han visto implicados 3 turismos y un camión. La calzada ha quedado cortada en ambos sentidos durante varias horas. El camión ha traspasado el guardarraíl y ha quedado fuera de la carretera. Uno de los vehículos quedaba atrapado bajo el camión. De momento se desconocen las identidades de los fallecidos y las causas del accidente. 2 personas han fallecido y 3 se encuentran heridas muy graves en este momento. Tiempo de hablar de actividad política. La presidenta Yolanda Barcina ha tenido el primer encuentro cara a cara con todos los partidos de la oposición. Ha sido esta tarde en el Parlamento. Comparecía en comisión y en el ambiente sobrevolaba la situación de su ejecutivo. No estaba en el orden del día y el presidente de la comisión ha dejado claro que se iban a ceñir a los puntos acordados. A pesar de la prohibición expresa de hacer mención a la salida de consejeros del gobierno, algún parlamentario ha podido colar su opinión al respecto. Señora Barcina, váyase y convoque inmediatamente elecciones y dé la palabra a la ciudadanía. Aquí no hay que subir ningún impuesto, eso sí, hasta que nos lo diga el Partido Popular.
Antes lo decía también el PSN en el seno del Gobierno. La comisión se ha desarrollado por los derroteros marcados y el primer punto tratado ha sido el del nuevo convenio económico con el Estado firmado por la urgencia de solucionar el IVA de Volkswagen. Que este procedimiento es pieza fundamental de nuestro convenio económico entre el Estado y Navarra. No se puede ir sin la cobertura del apoyo de todas las fuerzas parlamentarias. En el debate en comisión se ha tratado el empleo público. Barcina ha repasado sus últimas medidas en cuanto al funcionariado respecta. Por lo que la correcta gestión de los recursos humanos va a jugar un papel fundamental a la hora de equilibrar los presupuestos públicos. Que el recorte, digamos, en capacidad adquisitiva de los funcionarios navarros en los últimos 3 años, pues usted lo sabe, todos lo sabemos, está siendo muy significativo, ¿no? La comisión ha tratado además temas sobre los programas que se ven afectados por los recortes y preguntas sobre Caja Navarra. Mientras la actividad política parece que continúa con normalidad, la sorpresa del día la daba el vicepresidente Miranda, que hacía pública hoy la decisión de abandonar su puesto en el Gobierno. Anoche, Álvaro Miranda concedía una entrevista aquí en Navarra Televisión en la que se podía ya leer entre líneas. Decía: yo no soy insustituible. Soy totalmente sustituible, totalmente prescindible y evidentemente pues estoy en manos de la señora presidenta, como no puede ser de otra manera. Ni reivindico mi trabajo pasado, ni reivindico el presente, ni reivindico el futuro. Yo estoy sujeto pues a la crítica y a lo que se decida sobre mi cargo político. Así pues, la decisión está ya tomada. Miranda va a dejar el cargo en cuanto la presidenta Barcina nombre a su sustituto. Y se va porque cree que ha cumplido ya una etapa, que ha aportado todo lo que sabía y porque piensa que es lo mejor para el propio Ejecutivo y para Navarra. Miranda se va porque cree que ha llegado su momento, que ya ha cubierto la etapa que le correspondía, hacer esa función de solapa entre el anterior gobierno de Sanz y el de Barcina. Así se lo dijo a la presidenta en febrero y lo hacen pensando en que será lo mejor para el propio Ejecutivo y para Navarra. Estos meses pues me han permitido aportar lo que sabía, espero que para bien, y ya llegó un momento que yo vi que ya estaba, ¿no? Porque además es un gobierno de gente nueva, que realmente pues ya ha tomado vuelo más que suficiente. Lo que no esperaban es que su marcha coincidiera con una ruptura de gobierno y con las acusaciones de los socialistas apuntando directamente a Miranda de ocultar datos. Pues eso haya cada cual. Yo lo tengo bien claro, porque como el que tomé la decisión fui yo, de acuerdo con la presidenta, pues evidentemente nadie nos puede decir a nosotros dos cuál ha sido la causa de la decisión. Miranda dice que ahora es el momento porque el nuevo consejero llegará a tiempo de comenzar a preparar los presupuestos. Sobre si es o no responsable su marcha de gobierno en una situación tan complicada es tajante. Es que si se va Álvaro Miranda y se queda un gobierno empantanado, es que el problema lo tiene el gobierno, porque yo no puedo ser insustituible. Entonces el gobierno nunca se va a quedar empantanado. Vendrán otras personas que lo harán posiblemente mejor. Y asegura que se va con la conciencia tranquila del trabajo bien hecho. ¿Cambiará esto la relación del gobierno con los socialistas? Pues lo tendrán que decir ellos, porque por nuestra parte siempre hemos querido. Asegura que sus palabras anunciando que el recorte de 54 millones se pospuso a petición de Roberto Jiménez no perjudica la credibilidad del gobierno. Yo creo que es todo lo contrario, un ejemplo de que para eso se está en un gobierno de coalición, pues para tener, digamos, pues unas relaciones que sean razonables. No sabe quién será su sustituto. Él, después de 16 años de gobierno, volverá a su puesto en la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Pues la presidenta Yolanda Barcina resaltaba hoy la generosidad del gesto de Álvaro Miranda y ha señalado que en breve se van a conocer quiénes serán los 4 nuevos consejeros, porque serán solo 4. Ha dicho que no habrá nuevas sorpresas. ¿Ha aceptado la dimisión? Pues de mis palabras se puede deducir que la actitud del señor Miranda ha sido una actitud generosa, con altura de miras para este gobierno, para Navarra, y que ha aceptado su decisión. ¿Allanar el paso para la negociación con el PSOE? A ver, generosidad, altura de miras, y el señor Miranda, esto además es una decisión que ya se había tomado pues hace tiempo. Y ahora es el momento de llevar a cabo esa decisión cuando estamos haciendo una reestructuración del gobierno y se van a nombrar a nuevos consejeros. Estoy en ello y lo que sí que les ratifico es que va a haber 4 nuevos consejeros. Es fácil saberlo ya, ¿eh? Ya no va a haber más cambios lo antes posible. Estoy buscando, lógicamente, a las mejores personas. El Gobierno de Navarra siempre toma las decisiones consensuadamente de hacer pública los distintos datos que se tienen al respecto. Y ayer lo que sí que dijo el señor Álvaro Miranda es que cuando no hay ningún tipo de perjuicio para los ciudadanos, pues se puede perfectamente articular el momento de hacer pública una decisión. Estamos hablando de días, o sea que tampoco es mucho más, o de semanas.
Y con todo lo que ocurría a lo largo de esta mañana, cobra especial relevancia la entrevista que Miranda concedía anoche aquí a Navarra Televisión, en la que aseguraba que el primer recorte del Gobierno de 54 millones de euros se retrasó hasta que pasara el Congreso Socialista. Preguntado por su futuro político y aun sabiendo que su despedida estaba muy cerca, Miranda negó su marcha. Después de la entrevista se precipitó su salida del Ejecutivo. Miranda llegaba a Navarra Televisión sabiendo que en unos días se haría oficial su acuerdo con la presidenta de dejar el gobierno, pero pese a ser preguntado por activa y por pasiva, negaba la mayor. ¿No pensó usted alguna vez en condicionar su continuidad al cese o la continuidad, como se quiera valorar, del señor Jiménez? No. ¿Usted hubiera echado antes al señor Jiménez del gobierno? No. Yo creo que un consejero de Economía podía perfectamente, sin ningún problema, quiero decir, seguir perfectamente en este gobierno en las condiciones actuales. Es decir, hemos intentado hasta el último minuto, insisto. Miranda anoche se explicaba como si hoy fuera a seguir en el gobierno. Hablaba incluso de la posibilidad de incluir función pública en su departamento. ¿Ha pedido a la presidenta que función pública pase al departamento de Economía? Eso se lo pedía al principio de la legislatura. ¿Y? No, evidentemente no fue. ¿Y ahora? También se lo he vuelto a pedir. ¿Tiene esperanza? A pedir, miento. No, a pedir no. A pedir no. A sugerir. ¿Da por hecho que pasará a estar en su departamento? No. Pero la entrevista dio para más. Álvaro Miranda aseguró que esperó al Congreso de los Socialistas para anunciar el primer ajuste de 54 millones realizado por el todavía gobierno de coalición. ¿Por qué la hicimos pública el día 25 de abril, cuando la teníamos preparada desde el día 4 de marzo? Pues porque se nos pidió que se pasara el Congreso del Partido Socialista. Y UPN, por el bien del gobierno, dijo, bueno, pues vamos a esperar a que pase. Fue una de sus primeras respuestas que después intentó enmendar. Es un tema de gobierno. El señor Jiménez le pidió al que gobierno, al gobierno. No, el señor Jiménez pidió al gobierno que esperara a hacer pública esa información. Pero no magnifiquemos las cosas. El señor Jiménez pidió que la evaluación del nuevo cuadro macroeconómico de Navarra se hiciera público después del Congreso. Pero ya estaba dicho, Álvaro Miranda volvía al centro de la polémica con el PSN. Ha sido la diana de todas las críticas socialistas y sus palabras podrían entenderse como una nueva traba para alcanzar acuerdos a futuro con el partido de Jiménez que aseguren la gobernabilidad de Navarra. Tras esta entrevista, los acontecimientos se precipitaron. Pues el Partido Socialista desmentía hoy a Miranda por esas declaraciones realizadas en los estudios de Navarra Televisión anoche. Afirman que Jiménez ya dio cuenta un mes antes de los recortes en su departamento. La renuncia del consejero ha causado sorpresa en el seno del Partido Socialista. Malestar en el Partido Socialista porque Miranda acusara a su secretario general de retrasar el anuncio de los recortes. Dicen con rotundidad que nada de eso es cierto y que incluso como vicepresidente ya había anunciado semanas antes del Congreso las medidas de ahorro que iba a adoptar en su departamento. El 15 de febrero y como máximo responsable de Función Pública presentó en rueda de prensa las medidas de ajuste relativas a su departamento por un importe de 25 millones de euros. La mentira se demuestra también con las actas de las sesiones de Gobierno, en las que no aparece ni una sola referencia a esa supuesta petición de retraso en el ajuste. El Partido Socialista insiste en su petición al Gobierno de que aclare los números y que cesen su política de recortes. La renuncia de Miranda ha sorprendido a los socialistas y piden de Barcina explicaciones por este asunto. Los acontecimientos se están precipitando y exigimos a la presidenta que dé explicaciones, porque está al frente de un Gobierno que se desmorona. Un gobierno que los navarros y navarras no se merecen. Para el PSN no se entiende que Barcina hubiera dado nuevas competencias a Miranda tras la remodelación del gobierno de la semana pasada, sabiendo que iba a dejar la consejería. Y los grupos de la oposición le piden al Gobierno que se deje de hacer estos movimientos y que se ponga a trabajar en la salida de la crisis. Hablan de circo mediático, irresponsabilidad e improvisación. El consejero de Economía que en estos momentos lo deje sin además dar ninguna responsabilidad y sin que sepamos realmente cómo está la Hacienda Navarra, desde luego nos parece un acto de total irresponsabilidad. Sino que esto demuestra, pues una vez más, el fracaso de UPN y PSN, el fracaso de la política económica y política que están llevando a cabo. Y evidentemente, pues bueno, pues es otro capítulo más de la improvisación con la que está actuando este gobierno. No hacen falta más líos y lo que tiene que hacer UPN y Yolanda Barcina particularmente es, insisto, tomar las decisiones adecuadas y, en fin, intentar sacar adelante
la grave situación en la que se encuentra Navarra. En eso, además, ella sabe que puede contar con el apoyo leal e institucional del Partido Popular. Pero el problema fundamental no es un problema personal, Roberto Jiménez o Álvaro Miranda. El problema real son las políticas ante la crisis. Y si el Partido Socialista de Navarra va a avalar o no, va a apoyar o no en el futuro las políticas que ayer por la mañana anunció Yolanda Barcina. Ha sido la crónica de una dimisión largamente anunciada. Carlos Díbar dimite y su renuncia como presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será efectiva cuando se publique en el BOE. Díbar, que planea una reunión de la Sala del Gobierno para despedirse, es el primer presidente del Poder Judicial de la democracia que deja su cargo. Fernando de la Rosa se queda como presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial. Hemos podido verle saliendo del Supremo, pero a Carlos Díbar hoy no le hemos escuchado. Su dimisión la ha anunciado su sucesor en funciones. El presidente ha presentado su renuncia. Con estas palabras, el Consejo pone fin a la crisis. Lo que le ha motivado es su convencimiento que era lo mejor para la carrera judicial y para la sociedad. Díbar deja su cargo tras casi 4 años como presidente del Alto Tribunal después del escándalo 30.000 euros en viajes privados que justificó como oficiales. Está dolido por la imagen que se ha transmitido, está dolido por lo que le haya podido perjudicar a la carrera judicial en su conjunto. Hasta hoy ha mantenido su inocencia. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila y no he cometido ninguna irregularidad. Así lo dijo la única vez que ha hablado de este asunto. Ni política. Este es el momento de mirar hacia adelante, este es el momento en el que todos contribuyamos a fortalecer el prestigio de nuestros jueces y magistrados. Tras 43 años ejerciendo de juez, a sus 70 es probable que Díbar se jubile, sabiendo, eso sí, que de momento no ha prosperado en los tribunales la denuncia contra él por malversación. Sortu ya es legal, así que esta formación volverá a ser inscrita en el registro de partidos políticos. El Tribunal Constitucional considera que el Supremo vulneró los derechos de Sortu al impedirle su libre asociación. La izquierda abertzale tiene ahora su propio partido y vía libre para concurrir a las próximas elecciones vascas. Sortu volverá a ser inscrita en el registro de partidos políticos. El Tribunal Constitucional ha legalizado a esta formación por 6 votos a 5. Un estrecho margen. El bloque progresista nuevamente se ha impuesto al conservador, pero de estos últimos 5 magistrados, solo 3 plasmarán su disconformidad en un voto particular. A mí me hubiese gustado que la decisión del Tribunal Constitucional mantuviese la decisión del Tribunal Supremo y que, por lo tanto, Sortu siguiera siendo ilegal. El Constitucional ha corregido al Supremo en tiempo récord para un caso de este tipo. En año y medio ha resuelto que el Alto Tribunal vulneró los derechos de Sortu al impedirle su libre asociación. Y ahora lo que hace falta es que dejen de hacer victimismo y hagan el recorrido que les corresponde. La legalización contribuye a normalizar, insisto en la línea de lo que antes he dicho, a normalizar jurídicamente lo que ya era normal en el terreno político e institucional. La izquierda abertzale tiene ahora su propio partido y vía libre para concurrir a las próximas elecciones vascas. Arranca la reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo, una reunión decisiva que tiene como temas preferentes la situación de Grecia después de las elecciones del pasado domingo y definir los detalles del rescate a las entidades financieras españolas aprobado el pasado día 9 de junio. Los ministros de Finanzas de la zona euro esperaban que esta tarde su homólogo español, Luis de Guindos, solicitara formalmente la ayuda para los bancos y hoy se ha hecho pública precisamente la cifra que van a necesitar los bancos españoles. Serán 62.000 millones de euros los que necesitará la banca. Esa es la cifra que da las auditorías externas que han realizado el trabajo y que lo han hecho analizando 2 posibles escenarios. Uno más benévolo, según el cual la banca española necesitará 25.000 millones de euros, y uno mucho más exigente, donde los bancos necesitarán 62.000 millones de euros. Con la Comisión, con el Banco Central Europeo, eso se irá definiendo en los próximos días. Esos sí son temas de sustancia, esos son temas fundamentales. También lo que va a ser la hoja de ruta para la inyección de ese capital. Y yo creo que antes de finales de julio tendremos una aproximación muy cierta y muy detallada de cómo se va a realizar todo el proceso.
El sindicato LAB ha comenzado hoy la celebración de su 8º congreso en Barañáin. Aseguran haber elegido la comunidad foral por criterios estratégicos porque consideran vital que Navarra tenga un papel relevante en el futuro. Desde el sindicato nacionalista aseguran que abren este congreso con la preocupación de la situación económica y por la reciente ruptura del pacto de gobierno entre regionalistas y socialistas. Abogan por llegar a acuerdos que posibiliten un cambio político para no volver a lo que ellos consideran políticas nocivas y que han llevado a la comunidad foral a una complicada situación. A esta cita congresual acudirán más de 30 sindicatos con una treintena de países y se va a elegir la dirección del sindicato, que en principio va a ser la misma que se mantiene en la actualidad. Y hoy ha sido un día de manifestaciones sindicales que se recogen en el siguiente vídeo. 35.000 personas según los convocantes, 5.000 para la Jefatura Superior de Policía en la manifestación frente al Congreso. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT han advertido este miércoles al Gobierno de que van a seguir con las movilizaciones contra la reforma laboral y los recortes sociales hasta que consigan una rectificación profunda. La situación está fuera de control. El Gobierno no gobierna. Ni Toxo ni Méndez han puesto fecha a nuevas movilizaciones. En Barcelona... No queremos estos recortes, queremos que tiren atrás y queremos que recompongan nuestros derechos. El número de despidos por expedientes se ha multiplicado un 40%. Movilización sindical también en A Coruña. Estamos volviendo a la época de antaño, de mis abuelos, como dice el otro. O sea, a la gente parece que le interesa más el fútbol, que haya subido el Depor, que España gane la Eurocopa, y eso no nos va a dar de comer. Y en Sevilla la manifestación ha salido de la Puerta de Jerez con cerca de 10.000 asistentes. El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra ha descendido más de un 6% en el último año y se sitúa en los 24.219. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1,7 millones, según los datos del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. En cuanto a la procedencia de los extranjeros afiliados en Navarra, más de la mitad son extracomunitarios y entre los países de origen destacan Rumanía, Bulgaria y Marruecos. La Federación de Comercios de Navarra apoya el tercer plan de impulso del Gobierno del comercio minorista. Este plan pretende ser el pilar en el que se apoye el pequeño comercio hasta el año 2015. Contempla medidas para la mejora de la competitividad, el emprendimiento, la imagen de los comercios o el desarrollo de una oferta turística. Para ello se van a desarrollar pautas en tecnologías de la información, en fomento de empleo, en modernización de los establecimientos o en la promoción de la imagen de los comerciantes. Detrás de nosotros hay, como digo, y no es poco, 7.000 autónomos que trabajan cada día con tesón y esfuerzo por sacar adelante sus negocios, sus empresas, posibilitando, a su vez, dar empleo directo y de calidad a más de 9.300 personas. Hace unos días hablábamos, hace escasamente unas pocas horas, mejor dicho, hablábamos de esos 168 trabajadores de INASA. Ustedes recordarán esta semana como la más difícil de su vida. La imagen que veíamos era esta semana en la que conocían la decisión irrevocable de la empresa de cerrar, de dejarles en la calle. Han sido 15 largos meses de desencuentros, de manifestaciones y ninguna de sus propuestas fueron finalmente atendidas por la factoría, una empresa que ha alegado un descenso en las ventas para echar finalmente el cierre. Y hoy, precisamente, para hablar de la situación de muchos de esos trabajadores y de cuáles son sus posibilidades de futuro, está con nosotros Alfonso Torres. Buenas noches. Hola, buenas delegado noches, de Solidari en el Comité de Empresa de INASA. Sí. En el primer lugar, la última noticia es que mañana tenéis prevista una comparecencia, ¿no? Sí, los trabajadores. Tenemos prevista una comparecencia del Comité de Empresa, 5 personas del Comité, una comparecencia parlamentaria y una concentración allí mismo en el Parlamento también del personal de la fábrica. Una comparecencia en la que me imagino llevaréis de una forma bastante explicativa y demostrativa la situación y lo que os ha pasado durante estos 15 largos meses. ¿Cuáles son los puntos en los que vais a centrar vuestra intervención, vuestra comparecencia? Sin duda alguna vamos a aprovechar para poder explicar a los parlamentarios cuál ha sido la situación, toda la historia que hemos vivido en estos 2 últimos años y principalmente explicar en qué consistía nuestra propuesta
¿Por qué creemos que hemos llegado a esta situación y dónde nos encontramos ahora mismo y qué vamos a pedir al Gobierno de Navarra hacia nosotros? Una propuesta, Alfonso, en la que a falta de conocer más detalles que ahora te pediría que nos contases, en la prensa se leía y en todo lo que nos hacéis llegar se leía que la última oferta por parte del Comité de Empresa era una reducción de vuestros salarios, también de algunas jornadas de trabajo, creo que 4 días de trabajo, a cambio de que no se despidieran, que no se produjeran despidos en la factoría y esa era, digamos, el principal titular de esa propuesta que no fue nunca atendida, ¿es así? Sí, mira, para contarte un poco la historia, cuando después de toda la situación que habíamos vivido, finalmente el Comité de Empresa se plantea, cuando va a ir al Tribunal Laboral a mediar por el tema del artículo 41, se planteó cómo trabajar esta situación. Y lo que quiso plantearse no es cuestión de cerrar los ojos ante todo lo que se nos viene, ante lo que permiten las leyes, ante lo que permite la reforma laboral. Planteémonos, digamos, una situación seria, principalmente una situación seria. Para ello fuimos al Tribunal Laboral y lo primero que hicimos es un planteamiento de negociación en el cual pretendíamos entender a la empresa en sus problemas y que la empresa nos entendiese en los nuestros. Tratamos de buscar unos objetivos comunes de negociación porque cuando entre dos personas tienen un problema, quieren buscar una solución, si buscan unos mismos objetivos para esa solución, posiblemente las acciones que vayan a hacer, los resultados que pretendan hacer, van a ser los que consigan esos resultados. Entonces, para ello planteamos 16 temas que hablaban desde las salidas, desde las nuevas contrataciones, la plantilla necesaria de organización, horas anuales, calendarios, flexibilidad, planes comerciales, planes de optimización de recursos, búsqueda de socios industriales, ayudas sociales que dábamos. En suma, ofrecíamos aproximadamente un 24% del salario, que esto creo que es apostar seriamente por un futuro. Ofrecíamos el 90% de las ayudas sociales que existen en INASA, le decíamos de alguna manera al empresario, si necesitas hacer... renunciar a esas ayudas sociales. Sí, con tal de mantener la actividad y los trabajos de los compañeros. La idea era buscar una propuesta seria de futuro, porque el señor Santiago González, que había entrado a dirigir la empresa en 18 meses, lo que había conseguido es perder todo el prestigio y llevarnos al caos en el que estábamos. Y lo que pretendíamos era hacer lo que hiciese falta para que a partir de ese momento empezamos a trabajar y a dedicarnos a hacer ¿qué? Aluminio con calidad, buscar clientes y buscar buenos clientes. ¿Y qué respuesta les da a ustedes el Comité de Empresa cuando ustedes plantean esas propuestas? Porque además, perdón, el Comité de Empresa no, la empresa, cuando la dirección de la empresa, porque además, por ejemplo, en las informaciones de ayer, cuando decían el cierre es irrevocable, alegaban pérdida de, pues la crisis económica, efectivamente, descenso en las ventas, pero además decían, ha bajado tanto la productividad a causa de las huelgas que nos vemos obligados a cerrar. Esa era un poco la explicación que Esto es un poco lo que hay que aclarar. Hemos tenido 3 reuniones en el Tribunal Laboral. En el Tribunal Laboral, en la primera reunión, después de día y medio, y sin conocer una respuesta escrita, una sola de 16 puntos, la empresa dice, se acaba la reunión. Nosotros vimos a las mediadoras estupefactas diciendo, bueno. Segunda reunión del Tribunal Laboral, la empresa no se presenta. Tercera reunión del Tribunal Laboral, que la empresa la solicita a Lourdes Goicoechea y nos llama a hacerlos, la única respuesta que ha hecho de las 16 es a la primera, la de salidas, en la que dice principalmente que la empresa estaba dispuesta a pagar las 9 mensualidades que le obligaba la ley. Después de 4 horas más de reunión, vienen las mediadoras y nos dicen, se acabó la reunión. Así nos quedamos con esta cara realmente. Si la empresa, en una negociación entendíamos, la empresa pide 25, nosotros ofrecemos 20, y pide 25 porque ha demostrado que en ningún momento ha demostrado por qué es necesario eso. Lo único que ha hecho es la ley me lo permite hacer hasta aquí. Si hubiese sido capaz de decir, bueno, pues os voy a responder por escrito, os voy a hacer los números por los cuales la propuesta del comité no va a ninguna parte, señores, no es suficiente. No es viable, no es suficiente. Hubiésemos podido decir, bueno, tendremos que poner más, tendremos que ser más ágiles, pero además es muy curioso cuando ves que la única propuesta y medida de la empresa es bajar el salario. Una empresa como INASA no soluciona sus problemas y no se labra un futuro en el mercado que tiene con bajar el salario. Con eso no sirve. Estamos hablando de optimizar recursos de todo tipo, de clientes, etc. Y sobre todo, dado que él había generado esta situación tan catastrófica a todos los niveles dentro de la propia empresa, había despedido a casi toda la dirección y 1000 cosas más, lo que queríamos era, bueno, hagamos todo lo que tengamos que hacer, un punto y cero, y a partir de ese momento pongámonos a hacer aluminio de calidad
y buscar buenos clientes. Eso es lo que hemos pedido. Les escuchábamos también ustedes días antes de que conociéramos la noticia del cierre, de que ustedes ya tenían la sensación en algún encuentro y en algunas manifestaciones que han hecho de que la empresa estaba buscando precisamente este final, que estaban buscando no llegar a ningún punto de acuerdo, dejar morir la actividad, que descendieran también, por ejemplo, los ingresos por ventas, puesto que la productividad desciende con motivo de las huelgas, y que la empresa buscaba el final al que finalmente se ha llegado. La productividad desciende, las ventas también, tengo que cerrar. Yo tengo que entender, yo no creo que sea más listo que nadie, pero creo que en una lógica, si tú vas a una mediación, a una negociación y no respondes absolutamente nada a la otra parte, como es en esta situación, ¿qué estás buscando realmente? O sea, es la pregunta, ¿pero qué estás buscando si no eres capaz de contestar siquiera a nada? ¿Estás buscando? Es posible que estuviesen buscando esto. O sea, al final uno se queda, y la pregunta que hará la señora consejera Lourdes Goicoechea, Gobierno de Navarra, sindicatos, comité de empresa y plantilla en general, ¿qué es lo que quería esta gente aquí? Bavaria Baicap, ¿a qué ha venido aquí realmente a esta empresa? Porque con esta propuesta, si hablas con cualquier otro empresario normal y corriente, que buscará sus beneficios, pero le pone esta propuesta encima de la mesa y le hace el pasillo a cualquier comité de empresa. ¿Por qué? Porque aquí realmente es un trabajo serio, es un trabajo que nosotros dijimos claramente, o sea, no hemos sido ni los Robin Hood, que alguno dice por ahí, ni que hemos sido los abanderados de la reforma laboral, que mucho daño nos ha hecho sin duda alguna, pero lo que hemos querido es ser serios, buscarnos y labrarnos un futuro, apostar seriamente por salir adelante en un mercado difícil, pero poniendo muchísimo, y creo que aquí está reflejado. Mañana vamos a entregar estos documentos todas las de uso propuestas interno, que ustedes han hecho a pero lo largo vamos a de esas ver reuniones, que ¿no? vean además cómo hemos querido trabajar el comité, y le invito a la empresa perfectamente que diga a ella cuáles han sido sus propuestas. ¿Y qué esperan de esa comparecencia mañana en el Parlamento? Una vez que ustedes presenten todos los escritos y todas las propuestas que han hecho a lo largo de esas 3 reuniones a la empresa, ¿qué esperan del Parlamento? ¿Qué solución creen que les pueden dar si es que llegan a tiempo, que yo creo que no, de dar una solución? Sí, evidentemente el tiempo es ya pasado para Inasa, posiblemente en cuanto a algunos aspectos, por lo menos con Bavaria Baicap. Lo que tenemos que pedir al Parlamento, los trabajadores, yo soy un ciudadano de Navarra, como todos los trabajadores de Inasa, y de alguna manera cuando tienes un gobierno ante una situación de esto y sientes principalmente indefensión, lo que vienes es acudes a tus políticos a que te digan, oye, echarnos un cable, por favor. ¿Y dónde vamos a pedirles echarnos un cable? En 2 cuestiones. Una, ¿existe algún planteamiento de viabilidad de Inasa? Ayúdennos a estudiarlo, por favor. Bien sea cooperativas, bien sea otro socio industrial, cualquier cuestión de esa, ayúdennos a buscarlo, pero ayúdennos de verdad, no nos den una palmadita, sino pongan a un equipo a trabajar con nosotros, con nuestros abogados y con nuestros sindicatos, y si realmente no es viable, en cualquier cuestión, lo que no pueden dejar bajo ningún concepto es que el señor Santiago González y Bavaria Baicap se vaya de rositas de esta comunidad diciendo que les pague el Fogasa, como ya evidentemente ya ha dicho, por favor, eso no puede ser, porque realmente uno tiene que decir al final, es que no quiero gobierno, es que no quiero nada. ¿Conocen todos los detalles los trabajadores de cómo se va a plantear ese ERE para todos los trabajadores, de las condiciones de ese ERE de cierre, de restricción de actividad? ¿Conocen ya todos los detalles? En principio hemos tenido una negociación en la cual, cuando, entendiendo en la tensión y en lo vivido, un asesor sindical le dijo una palabra, pues que no le gustó, pero anteriormente se le dijeron las mismas palabras de otra manera. Él lo que buscó, como gato enjaulado, escapar de esa situación en la cual... Alegaron que había habido palabras subidas de tono, que no eran de recibo y se levantaron de la reunión, ¿no? Cuando estás tan incómodo en una situación como la que estaba, porque realmente UGT, Comisiones, LAB, Solidaria, y todo el que estaba allá le estaba diciendo, pero ¿cómo puede ser tan cafre, por favor? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes haber hecho esto? Al final busco una salida para marcharse. Lo mismo que hará el próximo día. Lo que hasta el momento sabemos es que la empresa ha dicho que va a cumplir con la ley respecto a la recolocación, evidentemente para ellos eso va a ser un mero trámite, y que ha dicho y ha anunciado no voy a cumplir con la ley en cuanto a lo de tener que pagar las 12 mensualidades por 20 días como le exige la ley. Entonces, lo que no puede ser es que un empresario te pueda bajar el salario, te pueda despedir, tenga unas obligaciones que hacer, y ante esas obligaciones te veas diciendo, bueno, pues demanda si puedes y dentro de unos meses ya veremos si cobras o dentro de unos años. No, esto no puede ser realmente. ¿Ustedes aceptarían, bueno, para ustedes sería la mejor solución que se encuentre un nuevo inversor para esta factoría, pero no descartan, y les parecería incluso muy razonable la opción de llegar a constituirse en cooperativa? ¿No? La consejera Lourdes Goicoechea decía el otro día que se iban a buscar todas las posibilidades o que se iban a explorar todas las posibilidades para reactivar la planta. No sé si ustedes
tienen más confianza en esa posibilidad que en la otra. Yo creo que la mejor posibilidad, pero es una opinión personal, sería la de buscar otro socio, porque realmente Inasa es una empresa que puede ser viable. Contarte un hecho, en marzo estábamos metiendo horas extras. En marzo estábamos metiendo las extras, que es que realmente cuando lo cuenta realmente gente, sí, pero que alguien se apasiona en escucharlo, dices, es que no puede ser. Es que o sea, el volumen de pedidos que ustedes tenían de trabajo para los empleados que eran 168 era elevado, era excesivo. Era un volumen de pedidos, porque tienes diferentes productos, era un volumen de pedidos de productos de bajo coste de bajo valor añadido. Sí. Había que ir intercambiándolo y buscando mejores esto, pero realmente Inasa es mejores márgenes en los productos. Mejores márgenes. Inasa es una factoría que tiene desde el lingote hasta el producto final, no como otras factorías. Entonces, es una empresa que realmente no se monta ni en 2 días ni se desmonta en otros 2. Es una empresa que tiene un personal especializado, porque hay que especializarse en fabricar aluminio de 6 micras, muy especializado, y sobre todo hoy en día es una empresa con un capital humano que está dispuesto a hacer lo que haga falta para salir adelante. Lo que no puede ser es que salir adelante sea un grupo inversor que te traiga, te compre, te venda y hasta luego. Y en estos momentos, sobre todo, muy importante, que no se marchen de rositas después de haber destrozado la vida de 168 familias en Navarra. Eso es muy importante. Ayer también escuchábamos lo que eso supone para toda la comarca, por ejemplo, para la localidad de Irurzun, donde Inasa es Irurzun, nos decían, Irurzun es Inasa, y la simbiosis es tal que ahora eso va a ser, hoy es ya de hecho un duro golpe. Alfonso Torres, les deseamos mucha suerte mañana en esa comparecencia, que sus peticiones sean escuchadas y que, aunque cueste trabajo, esfuerzo y mucho tiempo más, al final den su fruto y que esas 168 personas con sus familias encuentren una solución. Muchas gracias a vosotros, porque debéis de saber que una situación como esta, poder tener un foro donde poder explicar tu posición y demás, para la plantilla es muy importante, por lo menos si tienes que morir al final. Lo que tenemos que hacerlo es con la cabeza alta, porque la gente de Inasa tiene que saber que lo que ha hecho es lo correcto, a pesar de lo que nos vaya a pasar. Ha defendido legalmente su puesto de trabajo. Pues les deseamos mucha suerte y estaremos pendientes de cuáles sean las próximas acciones en torno a esos trabajadores de Inasa. Buenas noches. Vale, gracias. Los alumnos del Colegio Santa Vicenta María de Cascante han realizado esta mañana una sentada para reivindicar que necesitan el nuevo colegio, cuyas obras han sido paralizadas después del anuncio del Gobierno de recortar 132 millones de euros. Aseguran que el centro actual no cumple con las medidas de seguridad necesarias para los alumnos. Alumnos y profesores del Colegio Santa Vicenta María de Cascante recibían hace una semana como un jarro de agua fría la noticia de que se paralizaban las obras de construcción del nuevo centro, que comenzaron en mayo con un coste de 3 millones de euros a causa del recorte anunciado por el Gobierno de 132 millones. Por eso hoy sus 300 alumnos han realizado una sentada en el patio para reclamar que necesitan el nuevo colegio que el Gobierno les prometió. Estamos encima de la mesa de los supuestos recortes, todavía no sabemos seguro si vamos a entrar o no vamos a entrar. Entonces, queremos que ellos sepan que estamos aquí. En el año 2008 el Gobierno foral optó por construir un nuevo colegio en lugar de reformar el actual, tras detectar un informe técnico que no cumplía las medidas de seguridad necesarias. Los alumnos han aguantado más de 3 años en estas penosas condiciones, esperando cambiar de centro en septiembre de 2013 y con algún que otro susto. Fue unos días que andaba mucho viento y cayó alguna teja al patio, y además los críos estaban en el patio. Por suerte no pasó nada. Pero bueno, se solucionó, se avisó al ayuntamiento. El centro no cumple medidas de accesibilidad, lleno de escaleras y sin ascensor. Arrastra problemas de tuberías para la calefacción y electricidad. Por eso suplican que no deje de hacerse el nuevo colegio. Nosotros entendemos que el consejero tendrá 1000 temas sobre la mesa y que igual para él no es prioritario este colegio, pero nosotros queremos que lo sea, porque para nosotros es, para nuestros niños lo es, y para la seguridad de nuestros niños lo es. Han invitado a los vecinos de Cascante a participar esta tarde en una manifestación reivindicativa para que este solar, ahora vallado, se convierta en el colegio prometido. Y esta que ven es la manifestación. Unos 200 vecinos de la localidad, alumnos, profesores y padres, han partido a las 7 de la tarde en manifestación desde el Colegio Santa Vicenta María por las calles de Cascante, portando una pancarta con el lema «Cole nuevo ya», que han coreado los participantes. Con esta acción han querido llamar la atención sobre la necesidad imperiosa de tener un nuevo centro educativo de infantil y primaria en Cascante, al estar el viejo obsoleto y además, como hemos escuchado, con serias deficiencias. Han pedido al Gobierno foral que deje que, a pesar de los recortes, se reanuden las obras de construcción que comenzaron en mayo.
Y hoy veíamos a Aitana regresar a casa después de haber sido operada en Boston. Su historia y su operación han sido posibles gracias a la iniciativa de sus padres y a la inmensa solidaridad de todos aquellos que empezaron a recoger tapones de plástico para sufragar los gastos de la operación y el viaje. Hoy la hemos visto. Aitana ya sonríe junto a su casa de Tarazona. Se agarra a la vida tras la exitosa operación en Boston. Sufre una cardiopatía congénita y le han reconstruido las arterias de su pulmón derecho, por el que respira al 60%. Le queda todavía la tercera de las operaciones, la más importante. Sus padres lo saben bien. Con los años se han convertido en expertos forzosos. Unirle lo que es las venas reconstruidas en los pulmones, formarle el tronco pulmonar y cerrarle la comunicación intraventricular. La operación es vital y se le realizará dentro de 8 meses. Por ello piden de nuevo ayuda, la misma que mediante la Fundación Una Sonrisa para Aitana consiguió reunir 450 toneladas de tapones y llegar a los 135.000 euros que costaba la operación en Boston. Si realmente no llegamos a cubrir esa operación, Aitana no estaría en este mundo. Les pedimos por favor que nos ayudéis. Pero bueno, está súper recuperada, ¿verdad? Y contenta de ir a la otra, ¿verdad? Sí. Aitana ha movilizado a más de 13 millones de personas y se conforman ya asociaciones en Uruguay y en Irlanda para ayudar a otros niños como ella. Sus pequeños pulmones respiran aire de solidaridad por el mundo. Y se ha inaugurado ya el nuevo edificio de Económicas de la Universidad de Navarra. Su arquitecto Juan Miguel Ochotorena nos ha mostrado el interior de esa facultad que abrirá sus puertas en el próximo septiembre. De la mano del arquitecto de la nueva Facultad de Económicas, Derecho y Másteres de la Universidad de Navarra, Juan Miguel Ochotorena, se ha presentado el nuevo edificio que abrirá sus puertas a los alumnos en septiembre. Más de 15.500 metros cuadrados forman un lugar apto para la investigación y la participación de unos 1.500 estudiantes. Espacios de estancia, de encuentro, de trabajo propiamente, la nueva idea de trabajo universitario que en el fondo ya estamos viendo en práctica. Tiene 4 plantas, el sótano aún pendiente de habilitar y que será un punto de encuentro para los alumnos donde podrán realizar sus comidas. La planta baja, formada por 11 aulas de grado y 23 seminarios. Un oratorio y el decanato completan los espacios de esta planta que además permite el acceso a la Facultad de Derecho, todas ellas situadas alrededor de un amplio espacio donde poder trabajar de manera informal. La primera planta estará destinada a los estudiantes de másteres, 7 aulas con una distribución más destinada a la interacción. En la segunda y última planta se encuentran los despachos de los profesores. El alumno es el protagonista. De ahí que tengamos ahora en este nuevo edificio se hayan diseñado una multitud de aulas reducidas, de salas de trabajo. Todas las aulas están equipadas con las últimas tecnologías y han apostado por el ahorro energético al tratarse de espacios independientes regulados con su propia temperatura e iluminación. Un proyecto financiado por la Asociación de Amigos sin ánimo de lucro que busca la innovación docente. La crisis provoca a veces medidas extremas y otras difíciles de entender y de explicar. Un alcalde de un pueblo de Cáceres ha pedido a sus vecinos que no se enfermen para no acudir a los centros de salud. Dice que es una medida para protestar por los recortes. Juan Francisco Monterroso, alcalde socialista de Aldeacentera, en Cáceres, se dirige a sus vecinos. Queda terminantemente prohibido enfermarse. Le escuchan con atención y sin soltar ni una sola carcajada pese al tono jocoso del mensaje. Halitosis, tener caries, caspa y sufrir de erupciones en la piel. Porque no es ninguna broma. No es ninguna broma en absoluto. No es ninguna broma. No es ninguna broma. Desde el 1 de junio, este municipio y los de alrededor no disponen de un servicio de urgencias que solo en 4 meses ha atendido 900 casos. Nadie contesta ya en este timbre. Las instalaciones llevan 21 días cerradas por los recortes regionales. Nosotros tenemos acceso a ellas y comprobamos que aquí no falta de nada. Porque aquí lo único que se han ido ha sido los sanitarios, es decir, el médico, la TS, el ambulanciero y la ambulancia. Lo demás está todo como estaba cuando se fueron. Los vecinos leen atentamente el bando que ha emitido el ayuntamiento en el que literalmente se prohíbe enfermar. Ellos son los principales perjudicados. Yo he estado ahora con unos dolores y luego me he entrado y llevo 8 días con una diarrea. Y que estamos aislados completamente. Estamos a 1 hora de camino del centro que nos toca. La ambulancia viene tardando en las últimas urgencias 1 hora, hora y cuarto. Por eso hoy solo piden una cosa. Desde el Partido Popular consideran que no se debe bromear con este asunto.
Y Chaco renuncia a disputar la próxima edición de la Champions. Los problemas económicos por la falta de patrocinadores ha llevado al club a tomar esta dolorosa decisión de subcampeona a rechazar su concurso en apenas 2 años. Y en unos minutos veremos cómo han vivido en Aspace, Navarra, su fiesta del deporte. Hoy ha tocado poner el broche de oro a una temporada que, de nuevo, ha sido brillante. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo Mereces de Caja Rural. Quedan solo 9 días para que los socios de Osasuna voten quién quieren que sea su presidente en los próximos 4 años. Y en Navarra Televisión vamos a comenzar una programación dedicada a las elecciones a la presidencia del club rojillo. El candidato a la presidencia de Osasuna, Javier Zabaleta, está ya en las instalaciones de Navarra Televisión, donde en unos minutos, a las 9:30 de esta noche, va a ser entrevistado por nuestro compañero Alfredo Ballina. Zabaleta, íntegramente de la plataforma Todos Somos Osasuna, aspira a relevar a Pachi Izco. Su rival, Miguel Archanco, será entrevistado también en esta casa. Será el próximo lunes a las 9:30 y el jueves a la misma hora, 9:30, debate especial fin de campaña. Será el último cara a cara entre ambos candidatos en la víspera de la jornada de reflexión y las elecciones que se disputan 2 días más tarde. Tenemos una idea fundamental, es decir, Osasuna tiene que permanecer en Primera División, es un equipo consolidado ya en Primera División y nuestro esfuerzo va a ir dirigido en primer lugar a que Osasuna sea un equipo de Primera División, pero entendemos que eso va ligado a todo un planteamiento de cambio en la manera de gestionar económicamente Osasuna, en la manera de gestionar la cantera. El fichaje de un central podría ser la baza electoral para los dos candidatos a la presidencia, y es que después de las bajas de Roversio y Sergio, parece necesario incorporar a un zaguero de altura. Tras las bajas de Roversio y Sergio, la zaga del conjunto rojillo ha perdido bastante envergadura. No en vano, estas dos bajas son la de los centrales más altos de la actual plantilla y quienes comenzaron en el 11 titular de Mendilibar la pasada campaña hasta que se lesionaron. El 1,91 de Sergio y el 1,87 de Roversio solo es igualado por el también 1,87 de Rubén, pero el gallego ha sido suplente, solo jugó 8 partidos como titular y sumó apenas 697 minutos en Liga. El otro central específico es Miguel Flaño, que con su 1,77 y pese a su consistencia, parece que hace necesario la incorporación de un central de altura. Otros 3 futbolistas pueden jugar en el eje de la zaga. Lolo, pese a que se le fichó como centrocampista, se ha alternado con dicha posición. Mide 1,82. Echaide y Oyer no alcanzan el 1,80, se quedan a 1 y 2 centímetros respectivamente. Viendo los 11 de Mendilibar esta temporada, se aprecia que le gusta jugar con un central más alto para los balones directos y otro más bajo pero con mayor movilidad para el juego raso y los desmarques. Sergio Miguel Flaño y Lolo Miguel Flaño han sido las parejas más utilizadas la pasada campaña. Y Chaco no va a jugar la próxima edición de la Champions League, así lo ha confirmado la Junta Directiva de la entidad en un comunicado. La mala situación económica por la que atraviesa el club les ha obligado a renunciar a la máxima competición continental por el alto coste que acarrea y la falta de patrocinios para poder afrontarla. No está segura la presencia europea de Ichaco. El próximo mes de julio tendrán que decidir si participan en la EHF. Situación diferente la de Anaitasuna, que tiene el respaldo de su principal patrocinador, el Betia, los 3 próximos años. Esto hace que tras las renovaciones de su entrenador, Aitor Echaburu, y de su portero, Matías Schultz, además de los fichajes de Novelle y Marcelo, la entidad pamplonica haya anunciado la continuidad de 3 de sus pilares: el pivote Ricard Reid, el portero Alex Capón y su capitán Miguel Goñi. Los 3 seguirán vistiendo la elástica de Anaitasuna la próxima campaña. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas.
Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. El Gobierno de Navarra ha publicado la convocatoria de subvenciones para instalar energías renovables. Es nuestro apunte ecológico de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Invertirá 1.200.000 euros en iniciativas particulares y de empresas que no ofrezcan servicios energéticos y más de 100.000 euros para instalaciones promovidas por entidades locales. La convocatoria estará abierta desde mañana hasta finales de septiembre. Las subvenciones van dirigidas a la energía solar, eólica, biomasa y geotérmica. La convocatoria incluye también ayudas a las instalaciones con fines didácticos en centros educativos y entidades locales. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Deportistas, voluntarios, todos han querido estar esta mañana en la gran fiesta del deporte de Aspace, un acontecimiento que una vez más ha dejado claro la importancia de la actividad deportiva para el desarrollo de estas personas y para su integración en la sociedad. Nadie se ha querido perder la gran fiesta del deporte con la que los deportistas y voluntarios de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Navarra han querido poner el punto final a una temporada que, al igual que otros años, ha sido plenamente satisfactoria. Hemos conseguido una gran participación, sobre todo de unos 25 deportistas a nivel interautonómico y nacional. Un acto en el que ha quedado claro que la actividad deportiva es vital para el desarrollo tanto personal como social de quienes sufren una parálisis cerebral. Sobre todo compartir con otro tipo de personas de otras regiones. Y luego el afán de superación, como todos lo tenemos, pues ellos también. Ha sido el día en el que se han entregado los trofeos y los diplomas a los campeones de esta temporada. Todos, sin excepción, han sentido cómo se ha reconocido su espíritu de sacrificio y de superación. Muchos son deportistas amateurs, pero también los hay profesionales, como María Munarriz, que ha querido contarnos la importancia que tiene para ellos el deporte. He seguido muchos campeonatos regionales y nacionales. Y bueno, esta experiencia hay que vivirla, es inolvidable. Hay que vivirla en carne y hueso porque es inolvidable. Hoy han puesto el broche de oro a una temporada nuevamente brillante. Todos piensan ya en la próxima, que arrancará en el mes de septiembre. Con esa imagen del esfuerzo y de la capacidad de superación, cerramos esta segunda edición de Noticias de hoy. Les recordamos que tendrán más información y se le ampliarán todos los detalles de ese trágico accidente ocurrido en la PA30, en el kilómetro 11, a su paso por Huarte, donde 2 personas han fallecido esta tarde y 3 han resultado heridas muy graves. Un accidente en el que se han visto implicados un camión y 3 turismos. En Diario de la Noche, Vera Villafranca ampliará estas y otras informaciones. Adiós.